Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 03 Mañana, Memoria 3T. Te confesaste, dijiste. Aunque Jules intentó preguntar con la mayor calma posible, su voz no podía evitar sonar nerviosa. Sí. Sala de entrenamiento antes del mediodía. Mientras Saya asintió con calma, Jules y Kirin abrieron los ojos en shock. Espera, Saya. En otras palabras, significa eso que transmitiste tus sentimientos a Hayato. Eso es lo que estoy diciendo. Incluso cuando volvió a preguntar para asegurarse, la respuesta no cambió. Ese sí, ya veo, así es. Realmente parecía ser verdad. Tan pronto como se dio cuenta, una indescriptible sensación de ansiedad surgió en el corazón de Jules. No, pero, y luego. 52. Había muchas cosas que pasaban por su mente que ella quería preguntarle a Saya, pero no era capaz de ponerlas fácilmente en palabras. Después de todo, fue una confesión. Y además, fue una confesión de Saya, que era una amiga de la infancia para Hayato y, aunque habían estado separados por varios años, la existencia más cercana y confiable para él. Desde el punto de vista de un tercero, incluso si Saya había expresado abiertamente su buena voluntad, el hecho de que ella, que solo debería haber mantenido su relación pasada, diera un paso adelante significaba que no sería extraño, aunque hubiera algo similar por parte de Hayato. Y asumiendo que podría haber un cambio similar en Hayato, significaba que había suficiente posibilidad de que él aceptara la confesión de Saya, y en ese caso, mientras los ojos de Jules giraban en círculos y ella sostenía su cabeza, su tren de pensamiento se detuvo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Hayato-senpai? Entonces, Kirin, que hasta ahora estaba rígida como una estatua de piedra, finalmente recobró la razón y lo preguntó con ojos llorosos mientras se asustó más de lo habitual. Sí, eso es. De repente, Jules recobró la cordura y asintió vigorosamente mientras Kirin le preguntaba exactamente lo que quería preguntarle. Sin embargo, después de una inspección minuciosa, los ojos de Kirin también estaban dando vueltas en círculos como Jules antes y uno podía ver que ella estaba en su límite. Más bien, sus pies temblaban y parecía que se derrumbaría en cualquier momento, su cuerpo entero temblaba como el de un animalito mojado y parecía estar mucho más confundida que Jules. Aún no me ha contestado. Le dije que puede dar una respuesta en cualquier momento. Solo quería expresar mis sentimientos. Pero en contraste con las perplejos Jules y Kirin, Saya lo declaró claramente. Ya veo. Aunque Jules suspiró aliviada por el momento, al momento siguiente se sintió irritada consigo misma. ¿Por qué tengo que sentirme aliviada por eso? Incluyendo la cuestión de Hayato y Silvia en el festival escolar, ha habido muchos casos recientes en los que su corazón había sido desordenado. Eso es cierto, independientemente de con quién se asocie, no tiene nada que ver conmigo. No, bueno, es un compañero de equipo, así que no está completamente desvinculado de mí, pero de todos modos es libre de hacer lo que le plazca, no tengo nada que decir. No, pero fue él quien vino y me dijo cara a cara que él quiere ser mi fuerza, así que incluso yo puedo al menos quejarme. No, en realidad no es que tenga nada de qué quejarme, pero... Jules estuvo a punto de llegar a un impasse en sus pensamientos una vez más, pero como de alguna manera volvió a recobrar el sentido por sí sola esta vez, sacudió la cabeza muchas veces como para sacudirse estos pensamientos. Fiu. Kirin también, quizás porque se sentía aliviada por las palabras de Saya, se sentó débilmente en el suelo. Pero, ¿por qué nos dices expresamente eso? Solo quiero jugar limpio con mis rivales. Bueno, tú también, haz lo mejor que puedas. A estas palabras claramente dichas por Saya, tanto Kirin, que de repente saltó de su posición sentada como está, como Jules, con cara roja, gritaron. No, en realidad no lo sé. Eso es correcto. ¿Qué estás diciendo? Mirando a Jules y Kirin, Saya asintió sin expresión. Si ese es el caso, entonces está bien.
pero no se arrepientan después. Au. Gunu. Por alguna razón, las palabras de Saya hoy parecían extrañamente pesadas. No, nada bueno, nada bueno. Cálmate. El ritmo de Julia ha estado perturbado por alguna razón desde hace un tiempo. Mientras ella calmaba su corazón al respirar hondo, hizo una pregunta diferente de Kirin a Saya. No, bueno, más importante aún. No quiero entrometerme demasiado en un asunto privado, pero, ¿por qué demonios lo hiciste en medio de GRYPS, un mal movimiento y podría convertirse en un problema dentro del equipo? No, no es como si fuéramos tan estrechos de mente, solo quiero estar seguro. Sí, sobre eso, lo siento. Entonces inesperadamente, Saya honestamente inclinó su cabeza. El momento era puramente debido a mi egoísmo, así que me disculpo por ello. Pero, como Saya dijo hasta allí, miró fijamente a los ojos de Jules. Puede que sea egoísta por mi parte decir esto, pero creo que cuando llegue el partido, todo el mundo no debería tener la mente tan débil como para verse afectado por un asunto tan trivial. Por eso, está bien. Eso es. Desde que Jules pensó que era de hecho como Saya dijo, por un instante, ella estaba sin palabras para volver. Tanto Jules como Kirin pudieron concentrarse sin problemas en un partido serio, ella tenía esa convicción. Esto se debe a que, en lugar de continuar con la importancia del asunto, existe el problema de separarlo en partes diferentes hasta el final. Tanto Jules como Kirin tenían un lugar al que aspiraban en la festa, y una razón por la que tenían que ganar sin importar qué. Y Jules sabía que Saya no tenía ninguna razón para hacerlo. Saya luchó puramente por Hayato. Es por eso que ella probablemente pudo dar el gran paso llamado confesión, y nadie podía culparla por ello. Pero, solo Enfield es diferente. Puede que esté un poco ansiosa por ella. La presidenta, ¿verdad? Para estas palabras, los ojos de Kirin brillaron asombrosamente. Jules tenía la misma expresión. Probablemente no hay problema con Claudia. Incluso considerando su personalidad, creo que es la persona número uno sobre la que se puede llegar a una decisión clara en esa área. Claudia tomó un enfoque bastante asertivo hacia Hayato, y no hubo confundiendo que a Jules le preocupaba, pero cuando se trataba de lo seria que era con sus sentimientos, ni siquiera Jules podía juzgar. Sin embargo, en contraste con Kirin que asintió varias veces, Saya agitó la cabeza con una mirada seria. Te equivocas. Lo entendí de inmediato la primera vez que la conocí. Enfield es seria. Howe. Es una afirmación basada en alguna razón firme. Intuición, aunque la respuesta de Saya fue muy simple, Jules ya entendía que no podía tomarlo a la ligera. Entonces, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió y entró Hayato, que llevaba puesto el equipo de entrenamiento y con sudor que corría por la frente. Lo siento, supongo que apenas llegué a tiempo. Estaba inmerso en mi entrenamiento. Viendo que respiraba un poco fuerte, probablemente llegó hasta aquí. Hayato, buenos días. Ah, Saya. Buenos días. Saya corrió hacia Hayato con una sonrisa, y Hayato la saludó suavemente como de costumbre. Pero, Jules no pasó por alto el nerviosismo que corría en su cara, aunque fue solo por un instante. Está bien, aunque no te hayas apresurado, aún no se han reunido todos. Vamos, Hayato. Saya sacó una toalla y se la entregó a Hayato. ¿Era su imaginación o parecía que Saya estaba más cerca de Hayato que antes? Aunque originalmente había el hecho de que eran amigos de la infancia y que la cercanía de Saya era más como la intimidad entre familiares o hermanos, el ambiente era algo diferente ahora. Sí, gracias. Por otro lado, la actitud de Hayato, que recibió la toalla, fue, aunque solo un poco incómoda. Se podía imaginar que estaba obviamente consciente de Saya. Pero, uno podía ver también que su relación no avanzaba de ninguna manera en la mala dirección. Entonces lavaré esta toalla y se la devolveré más tarde, así que... No, está bien. No tienes que preocuparte por eso. No, no puedo hacer eso. Estoy diciendo que está bien. Saya, que gritó y trató de llevarse la toalla, pegó fuertemente a Hayato. Ah. Entonces, al notarlo, Saya se separó bruscamente de su cuerpo. Aunque su expresión no cambió, se sonrojó un poco y bajó los ojos. No era una reacción que Saya hubiera hecho antes de la confesión, es decir, antes de la confesión. Jules y Kirin miraban a Saya y a Hayato de lejos.
¿Qué pasa, Kirin? Si tienes algo que quieras preguntarle a Hayato, tú deberías preguntar. ¿Eh? Realmente no tengo nada. Kirin se acurrucó con una cara que parecía que iba a llorar en cualquier momento, pero aún así abrió tímidamente la boca mientras miraba a Jules con los ojos volteados. Juli-senpai, En realidad no tengo nada que preguntar. Sí, eso es correcto. Absolutamente nada. Ah, es así. Lo siento. No es como si estuviera enfadada, ¿ves? Jules reconfortó rápidamente a Kirin y luego exhaló fuertemente para relajarse. Pero no sirvió de nada. Pero ella va a tener valor. Deberíamos honradamente alabarla por eso. Sí. La forma era diferente, pero Julie comprendió demasiado bien el miedo de dar el primer paso para cambiar algo. La determinación de Saya merecía su respeto. Por cierto, dices que todo el mundo no se ha reunido, ya es hora, ¿verdad? Allí, mientras Hayato comprobaba la hora de su terminal portátil, miró a su alrededor en la sala de entrenamiento. Deberían haber programado una reunión de estrategia para preparar la semifinal de mañana. Se podría decir que el equipo Dragón Amarillo, su rival de la semifinal, era definitivamente su enemigo más poderoso hasta ahora. Especialmente la fuerza de Wu Xiaofai alias Agunstar, que era su mayor potencial de batalla. La derrota sería inevitable si lo desafiaran sin tomar ninguna medida. La artillería, el Taijutsu y el Star Senjutsu que desplegó en la segunda ronda, aunque solo uno de ellos era una amenaza suficiente, Xiao Fai poseía a todos ellos. Así es, pero la presidenta aún no ha llegado. Pensar que llegaría tarde, eso es muy raro. Según palabras de Kirin, Jules continuó como tal. Hasta donde Jules recordaba, nunca ha habido un precedente en el pasado donde Claudia llegó tarde a la hora señalada. Oh, tengo una llamada. Hablando del diablo, ¿cómo? Cuando Jules sacó su terminal portátil, tejió sus cejas. Era un número no registrado. Al abrir una ventana despacio sintiéndose dudosa, se desplegó una pantalla terminal en estado de apagón. Era comunicación de voz. Ah, gracias a Dios, finalmente está conectado. Además, el sonido era muy malo ya que había demasiado ruido. Aún así, Jules estaba familiarizada con esa voz. Esta voz es Leticia. Aunque estaban familiarizados, no fue en la medida en que se contactaran directamente entre ellos. Eso es correcto. No hay tiempo, así que iré directo al grano. ¿Está Claudia ahí? ¿Qué es, de la nada? Bueno, lo que sea, aún no ha venido aquí. Hoy. Ah, pensé que así, una voz llena de angustia se filtró por el otro lado del espacio de la ventana. ¿Qué demonios está pasando? Si tienes asuntos con Claudia, deberías llamarla directamente. ¿Por qué no puedo hacerlo? Te llamo así. De todos modos, por favor vaya a buscarla de inmediato y asegure su seguridad. ¿Su seguridad, dices tú? Espera, ¿qué demonios quieres decir con eso? ¿Qué es de lo que estás hablando? Desde el sentido de urgencia transmitido por la voz, Jules adivinó que no se trataba de una cuestión trivial. Hayato y compañía, que estaban escuchando la conversación a un lado, se mantuvieron callados con expresiones serias. Incluso esta línea, que tomé medidas contra las sinodomias, se mantendrá a salvo durante unos 30 segundos. Así que, te diré solo sobre mi asunto. Galaxy ha tomado medidas. Con eso solo, pudieron entender la situación. Lo tengo. No sé los detalles, pero te doy las gracias. Y una cosa más, hay algo que quiero decirle a Amahir y Hayato. A Hayato. Cuando Jules hizo una señal ocular, Hayato también asintió con un pequeño gesto de asentimiento y se puso de pie junto a la puerta. Jules. ¿Qué quieres decirme? Eso es, igual a cambio de escena igual ha pasado bastante tiempo después de haber visto el Lindbolus. Claudia, este es un regalo para ti. Claudia miró fijamente, mientras se sorprendía inusualmente desde el fondo de su corazón, en el caso que Isabella aguantó mientras lo decía. Después de todo, desde que tenía memoria, esta fue la primera vez que recibió algo parecido a un regalo de su madre. A Claudia se le compraron cosas que quería y, siendo niña, se le dio una cantidad casi inagotable de fondos, pero eso y esto eran historias diferentes. ¿Qué demonios es este repentino giro de los acontecimientos? Cuando Claudia lo preguntó mientras sonreía irónicamente, Isabella amablemente respondió. Nada especial.
Pronto será tu cumpleaños, ¿verdad? Así es, pero... Bueno, de todos modos, mira esto. Isabella soltó el candado de la caja que colocó en el escritorio del salón ante la perpleja Claudia. Esto es. Viéndolo, que estaba almacenado en el maletín, Claudia intencionalmente contenía la respiración. Sí, es, Pandora, punto. Un par de Ogre Lux durmiendo como gemelos. Claudia, que tenía su cuerpo de activación delante de ella, sintió un escalofrío en todo su cuerpo exactamente similar al que había sentido en la sala de batalla del Lindbolus antes. Al ver a Claudia bruscamente de pie desde la silla y echándose hacia atrás, Isabella entrecerró los ojos alegremente. Oh Dios mío, Claudia. ¿Cuál es el problema? No es nada. ¿Probaste la misma sensación que en el momento del Lindbolus? En ese caso, es espléndido. Significa que has sido elegido por esta, Pandora, después de todo. Isabella extendió sus manos como si fuera algo extremadamente encantador. Mientras Claudia lanzaba un pequeño suspiro delante de tal Isabella, ella se tranquilizó. Pero, me sorprende que hayas podido sacar un Ogre Lux. Escuché que el manejo de los Ogre Luxes era bastante riguroso, pero... No importa si era una ejecutiva de la Fundación Empresarial Integrada, ¿no era demasiado egoísta quitárselo a Asterisk para dárselo a su hija? Fufufufu, ¿quién te crees que soy? Pero, Isabella lo declaró claramente. Bueno, en realidad, debido a lo sucedido en el Lindbolus anterior, esta, Pandora, había sido designado para ser sellado. Y así, después de explicar él antes de que fuera enviado a una de las instalaciones de investigación de Galaxy. La gente de allí también parecía querer más datos, así que fui bienvenida a pedirlos prestadas. Es un honor para mí poder recibir algo tan peligroso. A pesar de que Claudia devolvió tal sarcasmo, Isabella permaneció indiferente y no rompió su sonrisa. Por supuesto, si dices que no lo quieres, entonces eso es todo. No necesitas forzarte a ti misma. Pero, un caso de alguien elegido por un Ogre Lux es extremadamente raro, y cuando se mira solo la habilidad, Pandora, es un arma poderosa. Pensé que algún día podría ayudarte, pero... Aunque era su madre, a Claudia le costaba leer la verdadera intención de Isabella. Desde el punto de vista del propio interés, se planteó el uso de su hija para la recolección de datos de Pandora, que casi no tenía a nadie compatible con ella. Esto sin duda redundaría en beneficio de la Academia Seidokan, dirigida por Galaxy. Pero en el punto de vista de Galaxia como un todo, podría no tener tanto interés, y Claudia no podía imaginar que una persona de la posición de Isabella tomaría expresamente la iniciativa en ella. En ese caso, ¿tenía que ser un regalo para su hija como ella dijo? De hecho, si la capacidad de previsión era lo real, Pandora era definitivamente un Ogre Lux poderoso e incomparable. Hasta el punto de que podría convertirse en un indicador para Claudia, que aún no había decidido su camino futuro. Sin embargo, como Claudia dijo sarcásticamente, fue una cosa muy peligrosa. Por un regalo a su hija, se podría decir que era extremadamente inadecuado. Pero incluso en ese caso, en anticipación a la sabiduría de Claudia, ella podría haber juzgado que todo estaba bien. Los logros pasados de Claudia fueron suficientes para merecer tal evaluación después de todo. Probablemente, es todo esto. Después de pensar en ese sentido, Claudia llegó a tal conclusión. Independientemente de que se trate de objetos o personas, en la mayoría de los casos se toma una acción entre muchas circunstancias complicadas superpuestas. Por lo tanto, Claudia más bien decidió elegirlo por una simple razón. Entendido. Lo tomaré prestado con gratitud. Fue porque estaba muy contenta con un regalo de su madre. Eso está bien. Merecía la pena regalarlo. Aunque Isabella se rió mientras lo decía, como si de repente recordara algo, aplaudió y llamó a un sirviente. Oh sí, hablando de eso, parecía que otro regalo había llegado. Otro. A juzgar por su forma de hablar, parecía algo no relacionado con Isabella. Cuando abrió la caja que llevaba el criado, había un osito de peluche de unos 30 cm de tamaño y una tarjeta con un mensaje dentro. Oh Dios mío, qué encantador. Me pregunto de quién es. Tanto la tela como la costura del juguete de peluche eran espléndidas, en cualquier parte del mundo. Era algo que se enviaba al gusto de Claudia, y uno podía percibir con una mirada que era un objeto de muy alta calidad. Cuando abrió con asombro la tarjeta de mensajes,
Ya que no tenía ni idea de quién podría haberla enviado, se escribió un nombre inesperado. Leticia. Oh, es de la señorita de la Casa Blanca, ¿eh? Isabella asintió con la cabeza mientras estaba convencida. Vosotros dos estáis muy unidas, ¿eh? No, en realidad no es así. En la tarjeta de mensajes estaban escritas las palabras: la próxima vez seguro que te venceré, así que prepárate. Pero en ese caso, será mejor que lo escondas delante de Nicholas. Así es. Al regresar, la casa Enfield de Claudia y la casa Blancard de Leticia parecían tener algún tipo de destino durante varios cientos de años desde la Gran Guerra de la Alianza, y Nicolás, como descendiente directo, albergaba antipatía hacia la casa Blancard. Francamente hablando, aunque no era tanto su afición, como esperaba que Claudia no se atreviera a tirar un regalo que se le había dado expresamente. Aún así, ahora que ha llegado a esto, tendré que devolverle algo como regalo también. Si no me equivoco, su cumpleaños debería ser en febrero, ¿no? Desde que era junio ahora, estaba bastante lejos. En ese caso, habrá el baile de la Ópera de Viena, ¿no? ¿Qué tal si se lo das en ese momento? La Ópera de Viena fue la estrella de la alta sociedad en el pasado e incluso ahora, pero la naturaleza ha cambiado después del renacimiento de las lágrimas de ámbar, Ember. Especialmente, la edad de debutante se redujo en gran medida. Esto fue el resultado de la sociedad europea de altos sectores después del Renacimiento, que intentó buscar un candidato para ella más rápido en lugar de buscar una línea de sangre superior. Ni siquiera las casas de prestigio no podrían sobrevivir sin las relaciones con la fundación empresarial integrada en la actualidad. Para ese fin, las personas con mayor habilidad dentro de la casa eran necesarias, por muy pocas que fueran. Bueno, todavía hay más tiempo, así que supongo que elegiré algo adecuada para ella. Mientras Claudia murmuraba así, comparó el osito de peluche con Pandora, y luego sonrió irónicamente a la diferencia surrealista entre ellos. Sin embargo, esta elección de recibir Pandora cambiaría la vida de Claudia en gran medida. Igual a cambio de escena igual a... ¡Ah! 65. A la mañana siguiente, cuando el día aún no se ha levantado del todo, el grito de Claudia resonó en la mansión. Mientras una sirvienta se apresuraba, Claudia respiraba bruscamente mientras estaba acostada con los ojos bien abiertos y agarrando la sábana tan fuertemente que sus dedos se puso blanco. El contenido de su sueño ya se había vuelto borroso como la niebla matutina y había desaparecido. Pero la continua agonía y el miedo abrumador de la muerte, que Claudia probó por el precio de Pandora, destruyeron fácilmente el nihilismo de la muy joven Claudia y le dieron un choque lo suficientemente fuerte como para derribar su parcial autoconciencia, aunque precoz. Oh Dios mío. Como era de esperar, parece que fue severo. Isabella, que había venido antes de que se diera cuenta, miró a Claudia con una cara decepcionada. Ja. Ja. Mientras sus ojos reflejaban la figura de su madre, Claudia apretaba desesperadamente su respiración. ¿Qué vas a hacer, Claudia? Vas a separarte de Pandora. Como si ella supiera que iba a terminar así, y sin embargo, mientras resuma solo una pequeña decepción, dijo Isabella. Aún así, Claudia levantó débilmente la cabeza ante su pregunta. «Jou». Isabella tejió sus cejas mientras estaba ligeramente sorprendida. La razón de Claudia también fue sencilla. Era solo su fuerza de voluntad, su corazón rebelde. Mientras que Claudia estaba sorprendida por el hecho de que había sentimientos infantiles dentro de ella, ella reunía su fuerza y levantaba su cuerpo. Es un regalo precioso. Lo disfrutaré un poco más. Como resultado, la fuerza de voluntad de Claudia se mantuvo durante casi un mes. Teniendo en cuenta el hecho de que Pandora, hasta ahora no había tenido ni siquiera 3 días, se podría decir que Claudia poseía una fuerza mental asombrosa. Sin embargo, la pesadilla que se repitió cada noche sin piedad socavó la mente y el cuerpo de Claudia y la debilitó constantemente. En la cama, aquella noche en que Claudia, que ya no podía diferenciar claramente entre la realidad y la pesadilla, como se esperaba, empezó a sentir su límite. Claudia conoció a Hayato en ese sueño. Igual a cambio de escena igual a Claudia. ¿Estás ahí, Claudia? No hubo ninguna reacción a pesar de que Jules golpeó violentamente la puerta. Jules y compañía, que recibió la llamada de Leticia,
se dirigieron apresuradamente a la habitación de Claudia en el dormitorio de niñas de la Academia Seidoukan. Pero, la puerta de la habitación estaba cerrada con llave, como no había señales de que Claudia saliera, por mucho que tocara. Maldita sea. Qué descuidado de mi parte. Honestamente hablando, ella no esperaba que Galaxy tomara acción en este momento. No, más exactamente, ella había tratado las palabras de Claudia a la ligera. Haciendo enemigos de Galaxy, ella se preparó para ello cuando Claudia le contó por primera vez, pero desde que comenzó, GRYPS, no pasó nada en particular, más bien se podría decir que fue sin problemas hasta ahora. Aunque no han defraudado a sus guardias, ella podría negar el hecho de que, en lugar del Galaxy, estaban más centrados en el siguiente partido. Todo esto fue gracias al plan que Claudia elaboró, aunque eso no significa que Galaxy no aflojara sus manos. Jules, hazte a un lado. En este punto, no podemos elegir nuestros métodos. Mientras Saya lo decía, desplegó un Lux a gran escala. Espera, Saya-san, no importa cómo lo mires, usarlo aquí en el dormitorio es un poco. Aunque Kirin intentó detener a Saya mientras entraba en pánico, Jules también opinó lo mismo esta vez. Está bien, hazlo, Saya. ¡Boom! La luz de la bala disparada desde el Lux saltó por la puerta con un rugido de sonido y viento furioso. Aunque otros estudiantes de internado aparecieron preguntándose qué estaba pasando, Jules los ignoró y puso sus pies en la habitación. ¿Qué demonios es esto? Miró a su alrededor en la habitación y se quedó asombrada ante la desastrosa escena. Esto se debía a que el interior de la habitación, ya fuera la sala de estar o el dormitorio, era un desperdicio insensato. Por un instante, pensó que era la consecuencia del bombardeo de Saya, pero el alcance del daño era demasiado amplio para hacerlo. El sofá fue volcado, la sábana de la cama estaba hecha jirones y desgarrada y un sinfín de cortes corrían por la pared y la alfombra. Y sobre todo, combate a corta distancia con armas parece que ocurrió aquí. Kirin, que examinó el suelo, lo dijo con expresión severa. No puedo distinguir las huellas, pero es probable que hayan atacado al presidente en gran número. Hay una mancha de sangre. Jules se mordió los labios sin querer, pero Saya tocó ligeramente sus hombros. No está claro que sea de Enfield. Ella podría haberles dado la vuelta a los rufianes. Así es, pero... Asumiendo que ese fuera el caso, era extraño que Claudia no estuviera aquí. La cantidad de sangrado no parece ser tan grande. También. Creo que la presidenta puede haber escapado. Asumo que escapó después de ser atacada. Entonces Kirin, que estaba examinando el piso, dijo con cara seria. ¿Por qué puedes declarar eso? Es solo una suposición de la situación, pero, si la presidenta fue atacado por la policía, los subordinados de Galaxy y lo lograron, no creo que salgan así de la habitación. Pueden ser capaces de aplastarla cuando quieran si está dentro de Seidoukan, pero incluso así deberían hacer la mínima limpieza después. Sin embargo, mira la desastrosa escena de esta habitación. Quizás debido al hecho de que su tío era una persona de Galaxy, Kirin estaba inesperadamente bien informada sobre la Fundación Empresarial Integrada, ya veo. En otras palabras, esos tipos no tenían espacio para hacerlo. Ya veo. Saya también asintió con la cabeza mientras ella estaba de acuerdo. No sabían si era una cuestión de personal o de tiempo, pero significaba que había algo que debería haber tenido prioridad sobre ella. Y luego. Al decirlo, Kirin volvió los ojos hacia la ventana. Aunque el cristal de la ventana que daba al balcón estaba roto, las astillas de vidrio no cayeron dentro de la habitación, todas estaban esparcidas hacia afuera. Mientras Jules corría hacia la ventana, una mancha de sangre continuaba esporádicamente hacia el balcón. Así que se escapó de aquí, De todos modos, deberíamos decirle a Hayato lo que hemos encontrado hasta ahora. Dijo Saya mientras tiraba de la manga de Jules que frunció el ceño fuera de la ventana. Sí, tienes razón. Quiero comprobar la situación de su lado también. Jules sacó su terminal portátil mientras rezaba por la seguridad de Claudia.